Buenas tardes. Vamos con la segunda cuestión que vamos a tratar. Os recuerdo que no va a parecer exponer la filosofía de la naturaleza de los presocráticos, sino una pregunta que yo puedo responder por medio de lo que he preparado o bien un texto relacionado con la filosofía de la naturaleza de los presocráticos. Como hemos visto en la cuestión anterior, lo primero sería plantearme cuántos parrafitos voy a escribir y qué voy a poner en cada párrafo. Por ejemplo, puedo tres párrafos, un primero donde hablo de las condiciones de la aparición de la filosofía en la Grecia antigua, un segundo párrafo donde voy a explicar la filosofía de la naturaleza y para terminar la segunda tendencia. Es verdad que no se pregunta la segunda tendencia, entonces tampoco me voy a explayar porque me estaría yendo del tema, pero ya que hemos hablado de la segunda tendencia, y os recuerdo que lo tenéis en una fotocopia, todo esto resumidito, y también tenéis los apuntes en el Classroom, pues puedo aprovechar, ya que algo sé de la segunda tendencia filosófica y además lo puedo hacer por oposición, mientras unos, en cambio los otros. Empezamos. Tenemos aquí ordenados nuestros tres parrafitos: condiciones de aparición, la filosofía de la naturaleza y la segunda tendencia. Como veis, mi parrafito de la segunda tendencia es mucho más cortito que el central. Empezamos. ¿Dónde aparece la filosofía? Pues ya sabemos, en el siglo VI a.C. en la ciudad de Mileto, y ya sabemos que una de las razones por las cuales aparece la filosofía en Grecia en el siglo VI a.C. es por esta estructura política, la polis. La polis, que son ciudades independientes. ¿Y cuál es la razón? Pues ya sabemos que al haber un menor peso de la nobleza, de la aristocracia en estas ciudades los hombres, los ciudadanos, iban a la plaza pública a discutir de sus leyes, de cómo querían gobernarse. Y a partir de esas discusiones nace la filosofía. Pero además de eso, también hablamos de las condiciones socioeconómicas, es decir, de que existía el esclavismo. Cuidado, ya sabemos que no solo en Grecia era una sociedad esclavista, ya sabemos en Egipto también, por esa época también era una sociedad esclavista, y la filosofía no nace en Egipto. Pero es cierto que gracias a que había esclavos que hacían los trabajos arduos, difíciles, pesados, los ciudadanos de esas polis de Jonia podían tener tiempo, lo que los griegos llamaban ocio, para poder dedicarse a la filosofía. Os recuerdo que cuidado, ocio en esta época no es un entretenimiento, no es voy a hacer lo que me plazca, no. El ocio era dedicarse a lo más importante y, según los griegos de esta época, era la política. 5. Mi quinta frase va a ser acerca de que estas ciudades de Jonia eran puertos de mar. Y en esos puertos de mar, junto con las mercancías que venían de otras tierras, también venían nuevas teorías, nuevas costumbres, y eso hizo que los griegos de Jonia se replantearan sus costumbres, sus creencias, sus teorías. Si nos damos cuenta, este parrafito perfectamente podría ser intercambiable con el primer parrafito que vimos en la primera pregunta, donde hablábamos de lo vulnerable que era la religión. Como vemos, puedo yo jugar. Esto que me he preparado me puede servir como introducción a el paso del mito a logos, o me puede servir como introducción a la filosofía de la naturaleza. Empezamos, ¿no? Los primeros filósofos solemos decir que son los físicos. Solemos decir que son los físicos porque les interesa la naturaleza. Podemos decir también que son los científicos, pero ya vimos en la pregunta anterior que no entendido como la ciencia hoy en día. Estos presocráticos de los que vamos a hablar a continuación
no hacían experimentos. Ya sabemos que el primer filósofo es Tales de Mileto. Vale, una frase introductoria, que era un sabio de la antigüedad, que es un matemático, alguna cosilla, ¿no? Y podemos brevemente en una frase resumir su teoría. Ya sabemos, según Tales, el agua es el principio de todas las cosas. El segundo presocrático es Anaximandro, ¿vale? Una frasecita, pues por ejemplo, era alumno de Tales, también un sabio, alguna característica, algo a lo que se dedicó, por ejemplo, también le interesaba la astronomía, o por ejemplo, a él le debemos el concepto de principio. ¿Y cuál era su teoría? El aperón. Según Anaximandro, el aperión es el principio de todas las cosas. ¿Y por qué no el agua? Pues ya vimos que él critica, no puede ser un elemento determinado porque no sería explicable que a partir de un elemento surgiera todo. Por eso el aperón es todo, es indeterminado porque es absolutamente todo, porque de ahí surge todo y de ahí va a volver, y ahí va a volver todo. Nuestro tercer presocrático es Anaxímenes. Anaxímenes, discípulo del anterior Anaximandro, también me busco una frasecita, algún detallito, alguna cosa. Ya sabemos que intenta mediar entre los otros dos. Está de acuerdo con su maestro Anaximandro que tiene que ser un elemento indeterminado, pero vuelve a ese empeño de Tales de Mileto en que sea un elemento determinado, es decir, el aire. Vale, no vamos a hacer un recuento de todos, damos un salto, nos vamos a Empédocles de Agrigento, famoso por la teoría de los 4 elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra, y dos fuerzas que explican que estos elementos se unan, pero que también, que igual que se atraen, se repelen, el amor y el odio. Y para terminar, Demócrito de Abdera, que sabemos que ya es contemporáneo de Sócrates y que tiene una teoría que no nos es tan ajena, que es el atomismo. La concepción de que los elementos últimos de la naturaleza son los átomos, pero cuidado, para los griegos los átomos son indivisibles, eso es lo que significa átomo, y hoy en día, en cambio, los átomos sí que son divisibles según nuestros científicos. Y terminamos con la segunda tendencia, punto y aparte, me acuerdo, los puntos y aparte significan que cambio de tema, por lo tanto debo tener cuidado cómo introduzco los párrafos. Bien, frente a esta teoría interesada por la naturaleza, por encontrar los principios últimos de la naturaleza, o bien estas teorías al principio un solo elemento y luego ya vemos que hablamos de un pluralismo de principios que explican la naturaleza, nos encontramos una reacción que se dará posteriormente y ya no en Jonia sino en la actual Italia. Esta segunda tendencia es metafísica, dado que les interesa aquellos temas que están más allá de la física, haciendo alusión a la etimología de metafísica, o mística también, que ya vimos que son filósofos que dicen haberse encontrado con un Dios. Tenemos entre los místicos a Pitágoras y su escuela, ya vimos la teoría de la transmigración de las almas. Según los pitagóricos, el alma es inmortal y dependiendo de su comportamiento y su merecimiento se encarnará en un cuerpo mejor o peor, y sobre todo la teoría de que los números son la esencia última de la naturaleza. Teoría que, igual que el atomismo, volverá a ser muy importante, pero en el Renacimiento. Y terminamos quizá mencionando a Parménides, ya que hemos hecho un comentario, por lo menos una frasecita, ¿no? Parménides de Elea es un filósofo que narra en un poema su encuentro con una diosa que le va a hablar acerca del ser y no ser y acerca de la vía de la verdad, que será la vía del ser, y de la vía de las opiniones,
que es la vía de los humanos y que, como vimos, no hay creencia verdadera, es decir, la diosa le está recomendando a Parménides no fiarse de las teorías de los humanos. Hasta luego.